Que tu palabra, Señor, ha quedado para nosotros como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y te rogamos que hoy podamos comprenderla por tu Espíritu, Señor, que nuestro entendimiento sea claro para comprenderla, pero que nuestro corazón, Señor, sea manso para recibirla y nuestras conciencias sean alcanzadas, nuestra voluntad transformada por esa palabra. Úsala, derrama tu Espíritu, ten misericordia de nosotros. Necesitamos, Señor, habla que tu pueblo oye. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Leamos, por favor, así de pie, Romanos 3, 21 al 28. Romanos 3, 21 al 28. Y quiero que noten en esta lectura la frase del verso 21, aparte de la ley. Aparte de la ley. Aparte de la ley, ¿qué? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y ese va a ser nuestro tema, la justicia de Dios aparte de la ley. Leemos Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. El día de hoy, 31 de octubre, se celebra el Halloween en el mundo, pero los cristianos celebramos la Reforma, porque precisamente el día 31 de octubre, hace 504 años, precisamente el 31 de octubre, hace 504 años, comenzó lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Hace 516 años, en 1505, un viajero solitario caminaba en las afueras de un pueblo alemán. Era un hombre joven, de baja estatura, pero corpulento, vestido como un universitario. Y mientras él se acercaba hacia el pueblo, el cielo se oscureció y comenzó a llover y se desató una tormenta estrepitosa. De repente un rayo atravesó el cielo y derribó al hombre al piso. Horrorizado, mientras luchaba por levantarse, el hombre gritaba desesperado: Santa Ana, sálvame. Si tú me salvas, yo me voy a hacer un monje. Y aquel hombre sobrevivió y se hizo un monje. Llegó a ser un monje. Pero este hombre, el mismo que invocó a Santa Ana en esa noche, más tarde llegó a repudiar el culto a los santos. Este mismo monje después renunció al monasticismo. Y este fiel hijo de la iglesia romana más tarde hizo temblar la estructura de la iglesia católica medieval. Este devoto siervo del Papa llegó a acusar al Papa de ser el anticristo. Este hombre se llamaba Martín Lutero. En 1517, el 31 de octubre, o sea, la misma fecha del día de hoy, pero en 1517, Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, donde era el sacerdote. El propósito de sus tesis era para protestar contra la venta de indulgencias que le prometía a los fieles católicos, sacarlos del purgatorio, sacar las almas de sus familiares del purgatorio por un precio, por dinero. Esta protesta de Lutero dio lugar a eventos que
lo llevaron a romper con el romanismo y eventualmente dieron lugar a la reforma protestante, que transformó para siempre al mundo, especialmente al mundo cristiano. De los muchos eventos de la reforma, lo más prominente fue la proclamación de la doctrina de la justificación. Lo que el apóstol Pablo llamó, y lo que leímos aquí en el capítulo 3, verso 21, la justicia aparte de la ley, la doctrina de la justificación, que es el tema del cual nos vamos a ocupar esta mañana. Como les señalé en el capítulo 3, verso 21, Pablo habla de esta justificación con las siguientes palabras: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Noten, importante, este es nuestro tema. Es la justicia aparte de la ley. No es la justicia que proviene de la ley, porque la justicia que proviene de la ley nos exige obediencia perfecta y nos juzga y nos condena a causa de nuestra corrupción, a causa de nuestra impotencia. La justicia a la que se refiere Pablo acá, y de la cual vamos a hablar esta mañana, es la justicia de Dios aparte de la ley. Y esa justicia se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Es la justicia de Dios en Cristo. Esa justicia no nos exige a nosotros obediencia, nos exige fe. ¿Y por qué la justicia de Dios en Cristo no nos exige obediencia? Porque Cristo fue obediente a las exigencias de la ley, las cuales ningún hombre ha podido cumplir, las cuales ningún hombre ha podido obedecer. Cristo obedeció perfectamente esa ley que todos los hombres, todos, hemos violado. Y Dios nos ofrece gratuitamente esa justicia que Cristo alcanzó por su obediencia. Esa justicia, aparte de la ley, no condena. Esa justicia, aparte de la ley, justifica. Porque no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo. Esa justicia se alcanza no por la obediencia, sino por la fe en Cristo. Por eso, todo pecador, antes de morir, debe alcanzar esa justicia para escapar de la condenación del infierno que espera a los que mueren en sus pecados. Si tú no tienes esa justicia y mueres en tus pecados, mueres sin esa justicia, enfrentarás la condenación. Llegarás ante Dios con tu propia justicia, que es inútil. Llegarás a la presencia de Dios con tu propia justicia que es miserable, está contaminada, es insuficiente, es despreciable ante los ojos de Dios. Escuchen lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59. No hay quien clame por la justicia. Se refiere a la justicia verdadera. Los hombres buscan el pecado. No hay quien clame por la justicia. No hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Al que coma de esos huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Ahora, está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de los seres humanos, pecadores. Continúa diciendo Isaías 59:7, sus pies corren al mal,
se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, no conocen camino de paz, no hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. En el capítulo 64, verso 6, dice Isaías: todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos arrastran como el viento. Es por esta razón que no podemos pretender ser salvos con nuestras propias justicias. Necesitamos la justicia de Dios en Cristo, aparte de la ley. Nuestras justicias nos condenarán porque son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso la justicia de Dios en Cristo es vital, es preciosa y es prominente en todo el Nuevo Testamento. Por eso los verdaderos creyentes amamos a Cristo, amamos su santidad, amamos su justicia, amamos su inocencia, amamos su cruz, su sangre. Por eso creemos en Cristo. Por eso Él es nuestra única esperanza. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él es el único que nos puede dar la justicia de Dios que justifica. Ella es nuestro refugio. Es decir, Cristo es nuestro refugio. La justicia de Cristo es nuestro refugio. Martín Lutero, el mismo del cual acabamos de hablar hace un momento, dijo acerca de esta justicia: Dios quiere salvarnos no mediante una justicia y sabiduría dentro de nosotros, sino afuera de nosotros. No mediante una fe que es producida y que crece en nuestro interior, sino mediante una fe que viene a nosotros desde afuera. No mediante una fe que tiene su origen en esta tierra, sino mediante una fe que viene del cielo. Es preciso, pues, que se nos enseñe una justicia que viene totalmente de afuera, una justicia que no es nuestra. Y para esto, primeramente, tiene que ser desechada la justicia propia que habita en nosotros. Lutero llegó a esta conclusión después de que por muchos años, buscó con gran severidad en contra de sí mismo, buscó alcanzar la justicia de Dios con sus propios esfuerzos. Los esfuerzos de Lutero eran tan severos que posteriormente él dijo: si esto se hubiera prolongado más, yo me habría martirizado hasta la muerte con tantas vigilias, oraciones, lecturas y otros esfuerzos religiosos. Pero Dios vio la frustración de Lutero y usó el libro de Romanos, en el cual nos encontramos, para abrirle los ojos a Lutero acerca de la justicia de Dios en Cristo. Así que vamos a enfocarnos en esta doctrina, en el pasaje que tenemos frente a nosotros. Para nuestro propósito, vamos a dividir este mensaje en dos partes. Uno lo predicaré esta mañana y el próximo en la tarde. Esta mañana vamos a hablar de los aspectos esenciales de la justicia aparte de la ley, los aspectos esenciales de la justicia aparte de la ley. En el versículo 21 encontramos el primero de esos aspectos esenciales. Y vamos a hablar de 5 aspectos esenciales. Estos 5 aspectos esenciales corresponden a los 5 lemas que guiaron la reforma del siglo XVI. Los 5 lemas fueron: solo la Escritura, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo a Dios la gloria. Eso lo encontramos acá. Esos son los 5 aspectos esenciales que encontramos en este pasaje. En primer lugar, en el verso 21, encontramos que la justicia aparte de la ley es la enseñanza de la Biblia.
La justicia de Dios en Cristo es la esencia del mensaje bíblico. Fue anunciada en el Antiguo Testamento y fue ratificada en el Nuevo Testamento. Escuchen lo que dice Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Lo que Pablo está diciendo es que esta justicia, aparte de la ley, la anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. La anunció la ley del Antiguo Testamento. Y ahora Pablo la está ratificando. Los profetas del Antiguo Testamento, los escritos del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento tienen como el centro de su enseñanza la justicia de Dios que justifica en Cristo por la fe. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas se fundamentaban en la promesa de Dios, que a la vez estaba fundamentada en el pacto que Dios hizo desde Génesis 3:15 en adelante, y que lo ratificó con Abraham, lo ratificó con David, lo ratificó con Moisés, y que estaba tipificado en los sacrificios del Antiguo Testamento, los millones, porque tuvieron que haber sido millones de corderos sacrificados en el Antiguo Testamento, y las toneladas y toneladas de sangre derramadas en el Antiguo Testamento, y esos sacerdotes manchados con la sangre de los corderos que sacrificaban y el cebo que quemaban en el altar. Todo eso representaba, hermanos, los sacrificios de la cruz de Cristo, o el sacrificio de la cruz de Cristo, la muerte de la cruz de Cristo. Toda esa sangre, esa muerte, esos corderos degollados representaban la muerte de Cristo. Y estaban ejemplificando gráficamente la promesa del pacto de justificar a los pecadores por la sangre del cordero, de un cordero, el cordero de Dios. Eso, dice Pablo, esa justicia fue testificada por la ley y por los profetas. Pablo está hablando de ella ahora. Es decir, esta es la enseñanza de la Biblia. Por eso los reformadores tenían como lema solo la Escritura. No el Papa, no los edictos papales, no las tradiciones romanas, no los escritos de los patriarcas, sino que la Escritura, solo la Escritura. Porque la Escritura habla de la justicia de Dios, aparte de la ley. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Notan ustedes? Prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vengan al capítulo 16 de Romanos, por favor. Verso 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer. En otras palabras, la manifestación de la justicia, aparte de la ley, no es una cuestión fortuita, no fue algo imprevisto, no fue casualmente conveniente, circunstancial, fue un diseño, un plan, una promesa basada en un pacto y en un propósito deliberado de Dios. Y esto Dios lo anunció a través de los siglos por los profetas, los símbolos, las ceremonias, los eventos, las promesas, las predicciones del Antiguo Testamento. Por eso dice Pablo, de este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La justicia de la ley está testificada en las Escrituras. Es la enseñanza de la Biblia.
El segundo aspecto esencial de la justicia aparte de la ley es que esta justicia se manifestó históricamente en la persona del Señor Jesucristo. Se manifestó históricamente en la persona del Señor Jesucristo. Y digo históricamente porque el Señor Jesucristo vino a la tierra en un momento específico de la historia. El Verbo se hizo carne en un momento específico de la historia. Vivió en esta tierra 33 años de la historia humana. Murió en un momento específico de la historia. Pero esa persona, ese Verbo que se hizo carne, era la manifestación de la justicia de Dios, aparte de la ley. Porque Él es el único que alcanzó la justicia de Dios, el único que obedeció perfectamente las demandas, las exigencias de la ley. De manera que Jesucristo, solo Jesucristo, nadie más que Jesucristo, es la manifestación de la justicia de Dios aparte de la ley. Dijo alguien que en el cielo no cabe ningún hombre, sino solo Jesucristo y los que se hallan en Él. Nadie más que Jesucristo tiene derecho al cielo, sino solamente Él y los que se refugian en Él. Por eso necesitas refugiarte en Cristo. En la iglesia católica no vas a encontrar eso, en la iglesia evangélica tampoco, en tus propias obras no, son inútiles. Pero la manifestación de la justicia la encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Leamos a Pablo, hermanos. Capítulo 3, verso 25. Dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación. Él es la propiciación. Él es el que apaciguó la ira de Dios contra los pecadores que se arrepienten y creen en Él. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La manifestación de la justicia de Dios es un hecho histórico que tomó lugar en la encarnación, en la vida, en la santidad y en el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. En el capítulo 16, verso 25, dice Pablo, el verso que acabamos de leer: Él puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora en Cristo. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar, su mensaje era: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, porque Él era la manifestación de la justicia de Dios. De manera, hermanos, que la justicia de Dios y la manifestación de la justicia de Dios no es un concepto abstracto, no es algo alegórico, no es una historia ficticia, legendaria o mitológica, sino que es un hecho histórico, encarnado en la persona del Señor Jesucristo, que se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y dice Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos, eso es lo que les hablamos, dice Juan. La manifestación histórica, personal, de la justicia. Juan 1:17, por medio de Moisés vino la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que era desde el principio, dice Juan, en 1 de Juan capítulo 1.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Qué maravilla! La justicia de Dios, aparte de la ley, la perfección de la obediencia, se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los reformadores decían, y nosotros decimos con ellos, solo Cristo, solamente Cristo, nadie más. Solo la Escritura, solo Jesucristo. En tercer lugar, la justicia, aparte de la ley, es resultado de la gracia de Dios. La justicia, aparte de la ley, la justicia que justifica al pecador, la justicia de Dios en Cristo, es producto de la gracia de Dios. Es el resultado de un acto soberano de Dios a favor de seres indignos. Es solo por gracia. Es iniciativa divina. Dice el verso 22 de nuestro capítulo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es por gracia. Esta gracia soberana y gratuita a seres indignos y pecadores la ilustra Pablo en el capítulo 4, hermano, en dos personajes, Abraham y David. Vengan al capítulo 4. Pablo dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo toma a Abraham como una ilustración, como un ejemplo, una prueba, una muestra de que la justicia de Dios es por gracia. Entonces en el verso 4 dice Pablo, capítulo 4, verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, por gracia. Por gracia. Ahora, Abraham era idólatra. Él no nació siendo cristiano, él no nació siendo creyente, él era un idólatra. Él vivía en Ur de los Caldeos, que era la misma región donde se edificó la Torre de Babel. Algunos piensan que era casi contemporáneo o quizás contemporáneo con el constructor de la Torre de Babel, Nimrod, el rebelde. Y Abraham podría haber sido uno de ellos, quizás fue uno de ellos, pero Dios por gracia lo llamó y le dijo, deja tu tierra y tu parentela. E hizo un pacto con él y le hizo una promesa y Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero fue producto de la gracia. Abraham no conocía nada de la ley no existía en ese tiempo. Israel no existía en ese tiempo. Abraham era un pagano y Dios lo llamó por gracia. Ahora, Pablo también toma como ejemplo y como ilustración de la justicia de Dios por gracia a David. Vean el capítulo 4, verso 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y dice David, verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, David, hermano, no era como Abraham. David nunca fue idólatra. David nació en Israel, lo instruyeron con la ley
y llegó a amar la ley desde muy joven. Era un guerrero que derrotó a Goliat, que amaba a Dios, que componía salmos. Desde muy joven tocaba el arpa y adoraba a Dios, el dulce cantor de Israel. Pero ese dulce cantor de Israel, ese rey de Israel, cometió un pecado de adulterio abominable. Y para ocultar su adulterio, fraguó, planeó la muerte del marido de la mujer con la que pecó, para disimular su pecado, y cayó su pecado por meses estuvo callado de su pecado, siendo conocedor de la ley, idólatra y asesino. Y él dice, mientras callé, Salmo 32, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano, mi verdor se convirtió en sequedad de estío. El hombre se estaba secando, se estaba deprimiendo, el pecado lo estaba matando, la culpa lo estaba destruyendo, lo estaba carcomiendo por dentro, porque eso hace el pecado. El pecado destruye, el pecado condena. Pero David se arrepintió. Por gracia, Dios le envió un profeta. Porque David no tenía ni fuerzas para arrepentirse. No tenía fuerzas para confesar su pecado. Y Dios le envía un profeta y le dice, mira, hay un hombre que solo tiene un corderito. Es muy pobre. Y hay un hombre rico que tiene todo lo que quiere. Y recibe una visita y le roba su corderito al hombre pobre y lo mata. Mata al corderito. Y David dice, maten a ese asesino, maten a ese maligno. Y el profeta le dice, ese eres tú. Eres tú, que Dios te ha dado tantas bendiciones y has pecado contra él. Y David se arrepintió. Y Dios lo perdonó por gracia. Y Pablo dice que David es un ejemplo de la justicia de Dios aparte de la ley. Abraham es un ejemplo, que era un gran pecador. David, que supuestamente no era pecador, era el dulce cantor de Israel, era igual de pecador que Abraham, porque no hay justo ni a uno, no hay ninguno de nosotros, todos hemos pecado. No importa si tú creciste en la iglesia, no importa si tus padres son cristianos, no importa si tú eres una persona decente, no importa si tú profesas ser evangélico, puede ser que estés condenado y perdido si no te has arrepentido y no has creído y no has recibido esa justicia de Dios en Cristo. La única que justifica. Y esa justicia es resultado de la gracia de Dios. Por eso los reformadores proclamaban solo por gracia. Solo la Escritura, solo por Cristo, solo por gracia. Qué maravilloso, hermano, que la justicia de Dios sea aparte de la ley. Qué maravilloso que la Escritura nos habla de eso. Qué maravilloso que ese es el mensaje de la Biblia. Qué maravilloso que es por la persona de Jesucristo. Por eso qué maravilloso es Cristo Jesús para nosotros. Qué glorioso es que es por gracia, es iniciativa divina. No es construcción humana, no es religión humana, es un acto divino de gracia, soberano. Antes de la fundación del mundo, Dios determinó salvar a aquellos que habrían de arrepentirse. Por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, en cuarto lugar, otro elemento esencial de la justicia de Dios aparte de la ley, es que esta justicia se obtiene solo por la fe. Dios nos la ofrece por gracia, pero la manera de obtenerla es por la fe. Tienes que creer. Y la persona que verdaderamente cree es la persona que ve su pecado, que es consciente de su culpa, de su miseria, de su vergüenza, de su impotencia. Y cuando se hace consciente de su impotencia, de su miseria,
ve a Cristo y comprende a la luz de su pecado que la inocencia de Cristo es su única esperanza, y cree en Cristo, y cree en su sangre, en su sacrificio, y por la fe recibe la justicia de Cristo gratuitamente. Pero tienes que creer. Al que cree no será condenado, pero al que no cree ya ha sido condenado. El mayor pecado de la humanidad no es el adulterio, ni el crimen, ni la borrachera, ni la drogadicción, ni la infidelidad sexual. El mayor pecado de los hombres es la incredulidad. La incredulidad. Porque la justicia de Dios es para todos los pecadores que creen. Se obtiene por la fe. Dice el verso 22, capítulo 3, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Es por la fe. La justicia de Dios se alcanza por la fe. Es producto de la gracia, pero se alcanza por la fe, en la persona del Señor Jesucristo, y es testificada por las Escrituras. Ahora, en quinto lugar, el quinto aspecto esencial de la justicia de Dios, aparte de la ley, es que esta justicia glorifica a Dios, solo a Dios, no al hombre. El hombre no puede atribuirse ninguna gloria por esto. Toda la gloria le pertenece a Dios. Porque la justicia de Dios, para que se manifieste en la vida de un hombre, primero lo despoja de toda pretensión. Primero descubre su miseria, como le sucedió a Adán en el huerto. Cuando Adán en el huerto pecó y sintió vergüenza y sintió miedo, y se vio desnudo y sintió vergüenza y sintió culpa, él se cubrió con hojas de higuera, y cuando Dios lo encontró, le quitó las hojas de higuera, lo desnudó, lo volvió a exponer a su miseria, a su vergüenza, a su culpa, pero lo vistió con pieles de animales. Y para vestirlo con pieles de animales tuvo que morir un animal, ¿no es cierto? Tuvo que haber un inocente, un animalito inocente que pasaba por ahí, no tenía nada que ver con el pecado de Adán. Y ese animal inocente murió para cubrir la desnudez de Adán. Pero en este caso, el inocente que murió es el Hijo de Dios, para cubrir la miseria, el pecado, la vergüenza, la culpa de cada uno de nosotros, los que hemos creído. Y si no has creído, es la única manera de cubrir tu pecado. No hay otra. Y eso glorifica a Dios. A nosotros nos humilla, a nosotros nos descubre en nuestra vergüenza, en nuestra miseria, y a Dios lo glorifica. Pero Dios en su misericordia, después de desnudarnos, de exponernos, nos cubre con la justicia gloriosa, la belleza, la santidad, la inocencia, la excelencia de Cristo, y nos sienta en lugares celestiales juntamente con Él. Nos perdona, nos adopta. No solo nos perdona de nuestros pecados, nos adopta. Nos lleva a su familia, nos hace parte de su familia, nos hace herederos de su gloria. No es lo mismo perdonar a alguien y decirle, bueno, te lo perdono, pero nunca me vuelvas a hablar. Vete, no te quiero ver. No, Dios no hizo eso. Dios nos perdonó y nos dice, ven, vas a ser parte de mi familia.
nos adopta. Y todo esto glorifica a Dios. Toda la gloria le pertenece a Dios. Por eso dice el verso 27, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. La jactancia humana queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si fuera por obra, nosotros tendríamos que decirle a Dios, bueno, Señor, yo me lo merezco. Me lo tienes que dar porque he sido bueno. Y la gente piensa eso en la calle. Y algunos dentro de la iglesia piensan todavía así. Estás equivocado si piensas así. Es que soy bueno, es que yo tengo buenos sentimientos. Estoy yendo a la iglesia ahora, por eso yo creo que voy a ser salvo. Estás equivocado, vas para el infierno si piensas así. No pienses así. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. ¿Acaso es por tus obras? ¿Acaso es por tu bondad? ¿Por tus buenas intenciones? ¿Por tus buenos sentimientos? No. Tus sentimientos no son buenos. Tú piensas que son buenos. Delante de Dios no lo son. Queda excluida la jactancia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Solo de Dios es la gloria. Por eso en el capítulo 5, verso 11, Pablo dice, verso 10, si siendo enemigos, capítulo 5, verso 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nuestra gloria es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Nuestra gloria es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Nuestra gloria es la gracia de Dios, no nuestras obras. Nuestra gloria es la justicia, la inocencia de Cristo, no nuestra inocencia, no nuestra religión, no nuestra devoción en la iglesia. Nuestra devoción, hermanos, es producto de la obra del Espíritu en nosotros. Es lo que el Espíritu nos llama a hacer porque somos salvos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser diligentes, pero no para ser salvos, sino porque el Espíritu de Dios nos dice que hagamos eso. La palabra de Dios nos llama a entregar nuestros miembros a la justicia, a la verdad. Además es una respuesta de amor de parte nuestra. Es por amor. Mientras más conocemos a Cristo, mientras más admiramos su inocencia, su gloria, su sacrificio, más queremos responder con obediencia. Por eso un cristiano carnal, mundano, desobediente, casual, ligero, que se conforma con ser evangélico y con cumplir ciertos rituales evangélicos, no está respondiendo adecuadamente. No te conformes con eso. Para glorificar a Dios, Dios es glorificado en la salvación, en la justificación del pecador sin obras, aparte de la ley. Pero Dios es glorificado en la santidad también de su pueblo. Es glorificado en los frutos que tú des, en cómo fructifiques, en cómo tú bendigas a tu prójimo, seas útil para el reino de Dios y glorifiques a Dios con eso. A Dios la gloria. Por eso los reformadores también tenían como lema, solo a Dios la gloria. Ellos lo decían en latín suena muy bonito. Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Era el idioma que ellos usaban, el latín. Solo la Escritura, solo Jesucristo, solo por gracia, solo por fe, solo a Dios la gloria. Aquí está, hermano. Dice Pablo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Solo a Dios la gloria. Así que podemos resumir
que la justicia de Dios, aparte de la ley, es la enseñanza de la Biblia. Fue anunciada en el Antiguo Testamento y ratificada en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Por eso nosotros nos apoyamos en solo la Escritura, no en la tradición, no en los edictos papales, no en los edictos pastorales, no en nuestra denominación, solo en la Escritura. La justicia aparte de la ley se manifestó históricamente en la persona del Señor Jesucristo. Él es la justicia de Dios, el único que ha sido obediente. Por eso nosotros confiamos solo en Cristo y en nadie más, en ningún hombre, solo en Cristo. Hermano, hermana, pase lo que pase en tu vida, pase lo que pase en la iglesia, te traicione quien te traicione, falle quien falle, no importa si es el cristiano más prominente y más santo que tú admiras y tú dices, oh ese hombre, oh esa hermana, cómo me inspira, y el día de mañana cae o te falla, no importa, Cristo nunca te va a fallar, solo Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La justicia de Dios aparte de la ley es resultado de la gracia. Eso no lo inventó ningún hombre. Eso no lo inventan los pastores. No lo inventó, el cristianismo no es producto humano, es producto de la gracia de Dios. La gracia soberana a favor de seres indignos. Y esa justicia que trae vida eterna se obtiene solo por la fe. Tienes que creer. Esa fe que Dios da, esa fe que transforma, esa fe viva, que cree, que ve su propio pecado y que ve la inocencia de Cristo y cree y se refugia en Él y que luego responde con esa misma fe, con obras de arrepentimiento y obras espirituales, frutos espirituales de amor, de gracia, de santidad, de obediencia. Esa fe, esa es la única que salva. Es solo por fe. Y todo esto glorifica a Dios. Solo a Dios le pertenece la gloria. Esto despoja al hombre de toda pretensión, descubriendo su miseria. Solo a Dios la gloria. Así que no confíes en tu religión. No confíes en tus buenas obras, en tus buenos sentimientos. Los cristianos hoy van a las iglesias y les gusta ir a las iglesias más sentimentales, más románticas, en donde hay una música que los hace sentir elevados y los hace sentir inspirados. En algunos lugares hasta les medio apagan la luz para que se sientan como más celestiales, ¿no? Y piensan que eso es la presencia de Dios. Piensan que eso los acerca a Dios. Qué equivocados están. Porque lo único que nos acerca a Dios es la justicia de Dios aparte de la ley en Cristo. La justicia que se obtiene por medio de la fe, que es por gracia, de la cual la Escritura nos habla y que glorifica solo a Dios. No confíes en tus propias obras. No seas de los que dicen, yo busco a Dios a mi manera. Cada quien que crea lo que quiera. Yo voy a creer a mi manera. Esto es ofensivo a Dios. No creas a tu manera. Creer a tu manera es uno de los caminos al infierno. En lugar de acercarte a Dios, creer a tu manera te aleja de Dios. Tienes que creer a la manera de Dios, conforme a la Escritura, en la persona de Cristo, en arrepentimiento de pecados, en fe, por gracia. Tienes que conocer la Escritura. Por eso apreciamos y amamos la Escritura a los creyentes. Por eso es que tienes que leer la Biblia. Lee tu Biblia, estúdiala. Nunca dejes de hacerlo. Porque en ella está la sabiduría para salvación. Ella nos enseña el camino de la vida eterna. Ella nos habla de Cristo, nos habla de Dios, nos muestra la gloria de Dios, los caminos del Señor. Esta Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es antorcha en lugar oscuro. Esta es una espada de dos filos que penetra
y te transforma. Es un martillo que quebranta la dureza de nuestro corazón, quema la paja de la mentira humana. Esta Biblia preciosa, de la cual el apóstol Pablo dice que la justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas, y él como apóstol la ratifica. Esta palabra, hermanos, que es el agua de nuestra alma, es la roca para edificar nuestras vidas, es el pan que nos alimenta. Dice Isaías que es como la lluvia y como la nieve que desciende del cielo y hace germinar y producir, y da semilla al que produce y da fruto al que come. Esta palabra preciosa, ámala, porque la justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. El centro de esta escritura es Jesucristo, su justicia, su inocencia, su salvación. Esta palabra por esa razón es santa, es verdadera, es eterna, permanece, es fiel, es palabra viva. Y por eso nos vivifica cuando nosotros nos alimentamos con ella, nos ilumina, nos guía, nos reprende, nos amonesta, nos da sabiduría. Necesitamos la palabra de Dios. El verdadero cristiano ama y necesita la palabra de Dios. Ella consume el pecado. Esos pecados que te acechan, la palabra de Dios los puede consumir. Te transforma. Esa palabra te libra de la mundanalidad, de las filosofías mundanas, te convierte, te santifica, renueva, vivifica, ilumina, guía, edifica, reprende, amonesta, da sabiduría. Esa palabra es la que necesitamos. Cuando tú entiendas la palabra de Dios, cuando comprendas la justicia de Dios aparte de la ley, vas a descansar. Porque quizás ahora estás desesperado por tu pecado. Pero yo te digo esta mañana, no desesperes por tu pecado. En tu culpa, en tu temor, hay esperanza en Cristo. No importa cuál haya sido tu pecado, debes arrepentirte y venir a Él. Hay perdón, hay gracia en Él. Hay lugar al pie de la cruz para ti si vienes arrepentido. El Señor Jesucristo murió por pecadores como tú. El Señor Jesucristo murió por aquellos que lo han ofendido, que han vivido una vida abominable delante de su presencia, que han manchado sus conciencias, han destruido quizás sus hogares, su vida y la vida de muchos. Pero Dios te puede perdonar. Esta justicia es suficiente para todo pecador. Y no te equivoques, no recibas otro evangelio que no sea el evangelio de la justicia de Dios en Cristo. No te dejes engañar con evangelios falsos y profetas falsos que te predican basados no en la justicia de Dios y Cristo, no en la fe de Jesucristo, sino predican basados en la codicia y la mundanalidad de los hombres más que en la palabra. Hay maestros falsos que usan la Biblia para satisfacer concupiscencias carnales y usan versículos bíblicos para satisfacer esas concupiscencias. No tratan con condición pecaminosa, no te llaman al arrepentimiento, a la santificación, a la vida eterna. Pablo dice que habrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, no querrá oír de su pecado, de su culpa, pero tendrán comezón de oír, querrán ser evangélicos, querrán ser religiosos, querrán tener a Dios, dirán, yo amo a Dios, o yo siento a Dios, en esa iglesia se siente la presencia de Dios, porque hay cantantes muy inspiradores, porque el pastor es maravilloso. No es el pastor, no es el cantante, no es la iglesia, no es el ambiente, es Cristo Jesús. No te equivoques con el evangelio. ¿Qué ofrece el evangelio? Déjame primero decir qué ofrecen los profetas falsos. Los profetas falsos ofrecen prosperidad, paz, gozo, felicidad, cambio de vida, y te ofrecen incluso comunión con Dios, pero por caminos equivocados. Y todo luce, el lenguaje luce bíblico, el ambiente luce religioso, místico, pero el mensaje es falso. El mensaje es falso. Te ofrecen vida sobrenatural, milagros, vida con propósito,
Eso no es lo que el Evangelio ofrece. El Evangelio te ofrece la justicia de Dios en Cristo. El Evangelio te ofrece a Cristo, su inocencia, su gracia, su sacrificio, su sangre, la vida eterna. Pero tienes que venir a Él en arrepentimiento y en fe. El Evangelio te ofrece la única justicia que prevalecerá en el juicio final. La única justicia que prevalecerá ante el santo tribunal de Dios, la única justicia aprobada por Dios, la justicia que Él mismo nos concede gratuitamente, no por la ley, no por las obras, no por la obediencia, sino por la fe en Cristo. Esa es la justicia que nos ofrece Dios. Cuando alguien recibe la justicia del Evangelio, la justicia aparte de la ley, es declarado justo, es justificado. Esa es la justificación. Esa era la doctrina cardinal, esencial, central de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, a través de aquella protesta de Martín Lutero, se desató una reforma que tenía como centro la justicia de Dios en Cristo, la justificación. Cuando Dios justifica a alguien con la justicia de Cristo, es como que lo despoja de sus vestiduras viles, sucias, y lo viste con las vestiduras de gala de la justicia de Cristo. Lo viste de Cristo. Decía el profeta Isaías: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. El Señor te quiere vestir con vestiduras de salvación, con manto de justicia. Cuando Dios justifica a alguien, Dios lo mira justo, le atribuye justicia, lo recibe como justo, lo trata como justo, aunque en realidad es un impío. En nosotros mismos somos pecadores, no somos justos. Justicia no hay en nosotros, pero cuando Dios nos viste de la justicia de Cristo, Él nos trata como justos, nos recibe como justos, nos mira como justos, nos atribuye justicia. La justicia de Dios aparte de la ley. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Escuchen esto, hermanos. Esto lo escribió Juan Bunyan en El Progreso del Peregrino. Dice: yo vi a un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él, y según iba leyendo, lloraba y se estremecía hasta que ya no podía contenerse más, y lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? Y se apareció un hombre llamado Evangelista y le dijo: ve hacia aquel monte donde está aquella cruz. El cristiano caminó hacia el monte. Cuando él llegó al monte, Juan Bunyan escribe lo siguiente: cuando cristiano llega hacia el monte, frente a la cruz, escribe lo siguiente: por algunos instantes cristiano se quedó como extático, mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista de la cruz le hiciese caer su carga, porque su carga se cayó. Continuó contemplándola, pues, hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. Y llorando estaba cuando 3 seres resplandecientes se pusieron delante de él y le saludaron diciendo: paz. El primero le dijo: perdonados son tus pecados. El segundo le despojó de sus harapos y le vistió de un nuevo ropaje. Y el tercero le puso una señal en su frente, le entregó un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio 3 saltos de alegría, 3, y continuó cantando: vine con la culpa mía, de lejos, sin alivio a mi dolor,
Mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura. Y más bendito quien murió por mí. Esta justicia, hermanos, es la única defensa del pecador. La única justificación que podemos presentar delante de Dios. La única esperanza, la única razón por la que podremos entrar al cielo y tener vida eterna. Es la única arma en contra de la acusación de nuestra conciencia, contra la condenación de la justicia de la ley, contra la acusación de Satanás, contra la contaminación y las tentaciones del pecado. La justicia de Dios en Cristo, aparte de la ley. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta justicia maravillosa, la inocencia de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios aparte de la ley. Gracias, Padre, te damos. Quebranta los corazones de los incrédulos, de los tibios, de los fríos, de los pecadores, para que se arrepientan y vengan en fe, en arrepentimiento, en quebrantamiento ante la cruz a recibir la justicia, esa justicia maravillosa de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.